Saludos muchachos, espero que se encuentren muy bien. Continuando con la materia, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la Guerra Fría. Dentro de la secuencia de los principales acontecimientos del siglo XX que ya hemos visto, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, que tiene mucho o en parte que ver con la Guerra Fría, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría es el acontecimiento que continúa esta saga, por decirlo de alguna forma. La Guerra Fría es el conflicto ideológico que se va a desarrollar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1946-47 a 1991, según la estadística histórica o según la teoría histórica, y que va a enfrentar a estos dos bandos por ver cuál de los dos va a ser la mayor potencia o la principal potencia en el mundo y cuál de los aspectos ideológicos se va a sobreponer por el otro. Por un lado tenemos los Estados Unidos que defendían la ideología capitalista democrática y por otro lado vamos a tener a la Unión Soviética que va a defender el comunismo. Entonces estas dos potencias se van a enfrentar por ver cuál de los dos sistemas va a ser el que va a predominar. Básicamente ese es el aspecto de Guerra Fría. Guerra Fría porque en ningún momento se enfrentaron directamente las Fuerzas Armadas de estos países por ver cuál de los dos ganaba, sino que generaban un conflicto ideológico, varios espacios de batalla que ahorita vamos a señalar, donde se enfrentaban para ver cuál de los dos era mejor. Dentro de los principales momentos que se pueden señalar, que vale decir son muchos, vamos a establecer por ejemplo, la crisis de los misiles. En Cuba, esta cuestión responde a que en octubre de 1962 la Unión Soviética instaló una serie de misiles en el territorio o en la isla de Cuba y todos iban dirigidos hacia los Estados Unidos. Obviamente esto era una situación bastante compleja. Sin embargo, lo que poco se menciona es que también los Estados Unidos colocó unos misiles en Turquía también dirigidos hacia la Unión Soviética o hacia Rusia. Entonces, este fue uno de los puntos más críticos durante el proceso de la Guerra Fría y que culminó cuando el presidente Kennedy de los Estados Unidos y el dirigente de la Unión Soviética Khrushchev se comunicaron para solicitarse mutuamente que cada uno de estos países retirara los misiles en contra del otro. Hubo una comunicación directa entre Washington y Moscú que se conoce como el teléfono rojo y que comunicó directamente a estos dos presidentes para que llegaran al acuerdo de que si Estados Unidos quitaba los misiles que tenía en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética quitaría los misiles que tenía en Turquía, en Cuba, perdón, apuntando hacia los Estados Unidos y dichosamente se logró este cometido. Otro de los aspectos importantes en este periodo va a ser la guerra de Vietnam, que en próximas clases vamos a ver que la guerra de Vietnam va a ser auspiciada por la Unión Soviética y por los Estados Unidos, ¿verdad? La situación es que una parte del territorio se levantó como comunista, apoyada por la Unión Soviética, y otra parte se levantó como capitalista. Finalmente la guerra fue ganada por el bando comunista y Vietnam todavía hoy en día es un país con política comunista. Dentro de los diferentes espacios de lucha podemos señalar la parte de la guerra bélica o armada, como les mencioné en Vietnam, también podríamos señalarlo en lo que fue la guerra de Corea, que también por aspectos ideológicos se enfrentaron y si bien es cierto no peleó Estados Unidos contra Rusia o contra la Unión Soviética, ellos sí apoyaron económicamente a los bandos que les favorecían desde el punto de vista de la política. Tenemos una guerra espacial donde se va a ver quién va a ser el primero que va a lograr llegar al espacio, valga la redundancia, y finalmente los soviéticos se adelantan en el camino
y envían el primer satélite al espacio, colocándolo en la órbita terrestre. Se conoce como el Sputnik 1. También tenemos que tener en cuenta de que el primer ser vivo que fue al espacio fue una perrita que se llamaba Laika, que también los soviéticos la enviaron. Y el primer hombre también en encontrarse en órbita fue un ruso, Yuri Gagarin, eh, y con esto se aventajaba la Unión Soviética en el espacio o en el área espacial dentro de la lucha contra los Estados Unidos. Posteriormente los Estados Unidos crea lo que es la NASA, la Agencia Aeroespacial, y en 1969 se presume o se establece la llegada del hombre a la Luna con el señor Armstrong y pues acompañado de Aldrin y Collins, que fueron los astronautas que eh, cumplieron esta misión en el Apolo 11 de pisar la Luna. ¿De acuerdo? Tenemos también dentro del aspecto económico, si bien es cierto, pues todo se considera como guerra, dentro del aspecto económico también tenemos lo que fue el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, que era una serie de mecanismos económicos que financiaba Estados Unidos a los países europeos para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y que dentro de la parte soviética o para los países de tendencia comunista o soviéticas en Europa, y que impulsó la Unión Soviética, teníamos el CAMECON, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Entonces era como esa lucha de ver cuál de los dos programas económicos era el mejor para los países. Dentro del aspecto militar vamos a tener que en Occidente Estados Unidos iba a liderar la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar donde hoy en día todavía existe, y los países ponen a su ejército para defender a los demás países que pertenecen a la OTAN o para ayudarse militarmente si fuese el caso. Para la parte soviética teníamos lo que es el Pacto de Varsovia, que de igual forma era un pacto firmado entre los países soviéticos para apoyarse militarmente si en algún momento se diera algún conflicto de este tipo. Y por último tenemos la cuestión de la división de Alemania, donde después de la Segunda Guerra Mundial Alemania queda dividida entre el aspecto capitalista y el comunista. El comunista obviamente liderado por la Unión Soviética o dirigido por la Unión Soviética, y el capitalista por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. También dentro de Berlín se hace una división, ya que Berlín era la capital política de Alemania y quedaba del lado de la Unión Soviética. Entonces se toma la decisión de dividir Berlín, al punto de que en 1961 se tuvo que construir un muro porque la gente se pasaba de lado, ¿verdad? Entonces, para tener ese aspecto en cuenta. Ahora, otros aspectos que se dan en este periodo va a ser la revolución cultural de los 60, auspiciada por el movimiento hippie, principalmente en Estados Unidos, y que iba en contra de lo que era la guerra de Vietnam. Eh, Apoyada de los movimientos o la música rock, que era crítica social, y con el lema del paz y amor, ¿verdad? Criticando las matanzas de personas que hacían los Estados Unidos. También se desarrolló el movimiento feminista, ¿verdad? De los derechos de la mujer, y los movimientos antirracistas, por ejemplo, el discurso de Luther King, de Yo tengo un sueño, de ver a las personas como iguales. Ahora, para finalizar con respecto a esto, se da la caída del bloque soviético debido a varios factores, principalmente crisis económica que se vivió dentro de la Unión Soviética. El sistema no dio para tanto, el Estado no podía mantener tanto y lastimosamente se empezó a empobrecer. Desde el gobierno, desde la muerte de Stalin, cuando asume Khrushchev, ya la situación empezaba a ser crítica
Y posteriormente Brezhnev, que fue el que le siguió, pues tampoco pudo resolver mucho la situación. Se iban por el lado de que la situación está muy mal, pero tampoco hacemos nada por resolverla. Finalmente llegó Gorbachev al poder, Mikhail Gorbachev, y va a establecer dos políticas que va a ser la perestroika y glasnost, que perestroika es una reforma económica donde se da una apertura para que haya inversión de capital privado, cosa que para el comunismo es sumamente pecado, por decirlo de alguna forma. Y el Glasnost, que va a ser una transparencia de esta apertura económica y también de la política que se va a implementar. Mediante estos dos aspectos, la política de la Unión Soviética cambia por completo, pasa de ser ese comunismo cerrado a una apertura a capital privado y pues evidentemente ya va a dejar de ser ese comunismo arraigado que se tenía. Ante esto, varios países que pertenecían a la Unión Soviética empiezan a independizarse y se empieza a desestructurar la URSS. Finalmente, el 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev renuncia a ser el líder de la Unión Soviética, lo que prácticamente hace es eliminar la Unión Soviética y se conoce como el fin de la URSS y también el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, si lo ponemos al contexto actual, todavía podemos ver algunas luchas entre el comunismo y el capitalismo, ¿verdad? Sin más por el momento, saben que estoy a completa disposición por si tienen dudas, comentarios o alguna otra cuestión y de momento estaríamos y nos veríamos en la próxima. Saludos.